Vamos a crear un formulario y para ello tenemos que verificar primero que nuestro servidor esté corriendo de forma correcta. Esté en color verde, eso quiere decir que sí. Entonces vamos primero con el archivo para crear nuestra base de datos, el cual es este. Para nuestro archivo PHP vamos a necesitar lo que es el nombre del servidor, que es localhost, el nombre del usuario, que es root, y la contraseña, que no se debe de incluir ningún carácter. Estas tres variables son indispensables para crear nuestro archivo. Después se va a crear la conexión con MySQL mediante la variable con, que como aquí lo está mencionando, está creando una conexión con MySQL mediante el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Se va a revisar la conexión con un if y si esta conexión sale mal, nos va a arrojar este letrero que es falló la conexión, y a través de esta parte del código nos va a arrojar cuál fue el error que está en nuestro archivo. Después vamos a crear la base de datos mediante esta variable que es SQL, y como aquí lo mencionas, está dando la indicación de crear la base de datos, que se va a llamar información. Entonces, de igual manera se va a verificar con un if si la base de datos está correcta o no. Si se logró hacer la base de datos, va a arrojar esto que es base de datos creada exitosamente. Pero si hay algún error, nos va a arrojar esto que es error al crear la base de datos, y de igual manera mediante esta parte nos va a decir cuál fue el error que está en nuestro código. Lo vamos a guardar como todos los archivos. Le vamos a poner el nombre de info.php. Lo guardamos y vamos al navegador para ver si se creó nuestra base de datos. Buscamos localhost y escribimos info.php. Aquí nos dice que hay un error al crear la base de datos, que no se puede crear la base de datos información porque ya existe. Esto es porque ya había creado esta base de datos anteriormente, y ahora se puede decir que solo lo estoy ejecutando, pero no hay ningún error en el código. Solo nos está avisando que ya está creada y que ya no se puede volver a crear. Entonces, esta parte se puede decir que está bien, y ahora vamos con el siguiente archivo para crear nuestra tabla en la base de datos. De igual manera vamos a ocupar estas tres variables, pero vamos a agregar otra, la cual va a ser el nombre de nuestra base de datos, que va a ser información, como bien ya lo habíamos mencionado. Entonces vamos a crear la conexión con MySQL mediante la variable con, y que aquí se está creando la conexión nuevamente, pero de igual manera vamos a agregar esta variable que es el nombre de nuestra base de datos, y se va a revisar la conexión. También aquí, si la conexión falla por algún motivo, nos va a arrojar este letrero que es conexión fallida. Y ahora vamos con la tabla. Vamos a crearla mediante esta variable que es SQL, y como aquí ya lo está mencionando, es crear la tabla datos. Nuestra tabla se va a llamar datos. Después agregamos el ID, que es el identificador para cada registro que se tenga, y de ahí van a seguir los datos que se van a ingresar, que son el nombre, el correo, la ciudad donde vive, las aficiones que tiene y el sexo. También el registro de la fecha y la hora en que se ingrese la información. Después vamos a checar que se haya creado la tabla correctamente, igual como en el archivo anterior. Se va a checar mediante un if, y si la tabla se creó correctamente, va a arrojar esto que es tabla datos, que es el nombre de nuestra tabla, creada exitosamente. Pero si por alguna razón no se llega a crear,
nos va a arrojar esto que es error al crear la tabla, y también mediante esta parte nos va a arrojar cuál fue el error que cometimos. Entonces vamos a guardar este archivo, lo convertimos a todos los archivos y le vamos a llamar tabla info.php. Lo guardamos y vamos a ver si se creó nuestra tabla en la base de datos. Vamos al navegador y buscamos localhost de nuevo y buscamos lo que es el archivo tabla info.php y nos dice que la tabla de datos está creada exitosamente. Ahora vamos a buscar en phpMyAdmin si de verdad ya está creada, para asegurarnos. Entramos y vemos que aquí ya está nuestra base de datos, que es información. Entonces nos vamos a esta parte y como vemos ya está creada la tabla datos. Y aquí ya están los datos que se van a ingresar, que es el identificador, el nombre, el correo, la ciudad, las aficiones, el sexo y el registro, bueno, más bien la fecha del registro de los datos. Ahora cerramos esto y continuamos con el archivo del formulario. Este es el archivo del formulario al que le vamos a poner por título examen. Vamos a crear el formulario mediante esta etiqueta, que es la etiqueta form, y vamos a arrojar que el método va a ser de post, el cual significa que vamos a mandar la información a este archivo que vamos a hacer después, que va a llevar el nombre de parcial1.php. Vamos a escribir los datos que queremos que el usuario ingrese. Primero va a ser el nombre y vamos a poner que es de tipo texto, donde el usuario tiene que rellenar una caja de texto con lo que se está solicitando, que obviamente es el nombre. En este caso utilicé placeholder porque se me hace un poco más complejo, ya que si utilizamos la otra etiqueta, que es value, pues hay que borrar todavía lo que se va a mostrar, que es nombre de usuario, y esta palabra nos permite que mostremos este letrero dentro de la caja de texto, pero sin que se tenga que borrar. Entonces esta parte ya está. Seguimos con la dirección de email, que es el correo. De igual manera, este es un poco más simple, que va a ser de tipo texto, o sea que el usuario va a escribir de manera libre, se puede decir, lo que es su correo. Se me olvidó mencionar que aquí para nombre su variable va a ser nombre, pero escrito en minúscula. Aquí está escrito en mayúscula. Y para la dirección del correo electrónico, su nombre va a ser correo. Después seguimos con la ciudad. Aquí se va a hacer un tipo menú para darle a escoger cuáles las opciones quiere escoger el usuario. Le vamos a poner a ciudad el nombre de menú. Y aquí están las opciones, que es Tehuacán, sí es Tehuacán, Teciutlán, Atlixco y Tecamachalco. Y estas son las opciones que le vamos a dar al usuario y que se van a desplegar en forma de lista. Después seguimos con las aficiones, que aquí se van a agregar para las opciones de tipo checkbox.
lo que nos va a permitir seleccionar una o más opciones y que esta